¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio de diálogo que hemos realizado en conjunto bajo la Alianza de Panorama Católico y Fuentes Confiables Nicaragua. Les saluda por acá Marcos Medina y me acompaña el colega periodista Denis Alanís, quien se ha especializado en el tema de la vigilancia y la fiscalización a todo lo que tenga que ver con la Iglesia Católica y la represión que está viviendo de parte del régimen de Daniel Ortega. Para esta semana ocurrieron varias situaciones. El primero, la designación de Monseñor Rolando Álvarez participando en lo que es el sínodo de la sinodalidad, una experiencia a la que ha convocado el Papa Francisco a toda la Iglesia Universal, pero además también vamos a estar analizando el tema de las expulsiones forzadas o el desplazamiento forzado que están sufriendo congregaciones religiosas en nuestro país y también, por supuesto, abordaremos el cobro de impuestos que está enviando el régimen de Daniel Ortega a las parroquias. La experta en temas de religión, Marta Patricia Molina, ha asegurado que esto podría ser el preámbulo de lo que serían confiscaciones a los templos parroquiales. Estos tres temas los vamos a analizar esta mañana con nuestro colega y amigo Denis Alanís, a quien le doy la más cordial bienvenida. Denis, gracias por estar con nosotros. Gracias, Marco, y gracias a todos nuestros amigos que siempre están pendientes de Panorama Católico y Fuentes Confiables. Gracias, Denny. Iniciemos hablando sobre el tema del sínodo de la sinodalidad. Es un término bastante complejo para muchos cristianos católicos, para muchos laicos, pero es una figura muy importante donde ahora el Papa Francisco ha involucrado en representación de la Iglesia Católica Nicaragüense a Monseñor Rolando José Álvarez. ¿Podemos definir en términos prácticos qué es un sínodo? En primer lugar, el sínodo viene emanado del Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI y el Papa Juan XXIII. Estamos hablando del año 1962-1965, el último concilio y quizás el más influyente de nuestros tiempos, Concilio Vaticano II. De ahí se emanan lo que son los sínodos, que son las reuniones. El concilio es las reuniones de todos los obispos del mundo para definir algunos temas oficialmente que tengan que ver con los dogmas de la fe. Estamos hablando específicamente, por ejemplo, el dogma de la Inmaculada. Eso solo se hace en el concilio. El sínodo es la reunión donde el Papa convoca a los obispos del mundo para que le aconsejen algunos temas que tengan que ver con la evangelización, específicamente en la iglesia local, en la diócesis. Por eso el Papa ha hecho este concilio, este sínodo que inició en el año 2021. Marco, estaba programado del 2021 al 2023, para que lo sepan o para que lo sepan nuestros amigos. El sínodo está programado del año 2021 al 2023. El Papa Francisco lo extiende un año más para abordar algunos temas que están siendo muy importantes en el caminar de la Iglesia Católica. ¿Qué significa la designación de Monseñor? En primer lugar, Marco, tenemos que ver este tema desde la persecución que sufre la iglesia. Monseñor fue secuestrado, Monseñor fue desterrado. Que Monseñor Álvarez sea el único obispo de Nicaragua, y específicamente uno de los tres obispos desterrados o exiliados, y que sea el que sea escogido por el Papa Francisco, reafirma que el Papa considera a Monseñor Rolando Álvarez el obispo ordinario, porque en términos eclesiásticos el ordinario es el que manda en la diócesis. Cuando hablamos del titular, por ejemplo, hablamos de un obispo cuando atiende temporalmente una diócesis. En este caso, el término eclesiástico correcto es Monseñor Álvarez, el ordinario de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí. El Papa, al llamarlo al sínodo, está reafirmando la autoridad del obispo sobre esta diócesis, está reafirmando que Monseñor Álvarez es una voz consecuente con el Evangelio y consecuente con el pueblo nicaragüense. En primer lugar, eso es lo que podemos analizar nosotros. El Papa está reafirmando a Monseñor Álvarez en su autoridad episcopal. Yo creo que es importante también anotar en este caso, además de lo que vos mencionabas, Denis, el tema o la particularidad más bien de este sínodo, que es el involucramiento de las comunidades
que hay en los territorios, en los distintos territorios, y por eso se le llama el sínodo de la sinodalidad, que busca, digamos, este encuentro de la iglesia, es decir, que la misma iglesia se autoevalúe en temas de evangelización, en temas de cómo está funcionando la misión de la iglesia en cada uno de los territorios. Y a mí me parece muy importante también destacar que Monseñor Rolando Álvarez ha ejercido una misión pastoral muy significativa y además ha estructurado todo un esquema misionero en la diócesis de Matagalpa y que también llevó a la diócesis que le fue encomendada, la diócesis de Estelí, para realizar y tener ese encuentro cercano con los laicos. Yo creo que Monseñor Rolando tiene mucha experiencia en esto porque visitó muchas comunidades y sabe cuál es la situación real que viven las parroquias que están en lugares recónditos, ¿no? Y esa experiencia es la que, además de la investidura de obispo, la que el Papa ve en Monseñor Rolando y lo traslada a un tema, a un punto más amplio, que es ya una de las etapas conclusivas, digamos, de este sínodo de la sinodalidad. El Papa Francisco habla de una iglesia en salida y una iglesia que debe ir a las periferias. Al llamar a Monseñor Rolando Álvarez específicamente, el análisis que está haciendo Marco es acertado. El Papa está hablando de una iglesia en salida, no una iglesia clericalista, no una iglesia desde el quinto piso, como lo dice el gran apologista, el padre Flaviano Matule Valente, sino una iglesia de un Monseñor Rolando Álvarez que visitaba a aquel hermano que fue torturado en las cárceles de Matagalpa y eventualmente le cortaron las piernas. El obispo que va a luchar con la gente que no quiere permitir que sus tierras sean explotadas con una minería ilegal. Eh, el obispo que se sube a una panga, el obispo que se sube a una mula, a un caballo para ir a evangelizar, el obispo que se sube a un bus en Huanuca, Matagalpa, para predicar el evangelio. O sea, estos signos de los que el Papa habla de una iglesia en salida, de ir a la periferia, significa ir al encuentro del Cristo pobre, del Cristo crucificado en el pueblo. Y por eso tu palabra me parecen muy acertada. Es precisamente Monseñor Álvarez quien encarna el evangelio en el pueblo y en la comunidad más necesitada. Claro, y justamente este tipo de testimonios, Denis, es lo que revitaliza a la iglesia, ¿no? La iglesia, además de tutelar la doctrina evangélica, la misión profética, también tiene una particularidad y creo que está incluida en este sínodo, y es el tema de la escucha y la reflexión, porque como vos decías, el Papa Francisco ha dicho de que no quiere una iglesia clericalista, es decir, que solo los obispos, que solo los sacerdotes pueden opinar, sino que por el contrario, en esta oportunidad se han recogido, digamos, las reflexiones de grupos en cada uno de los territorios y parroquias que ha venido haciéndose, al menos en la arquidiócesis de Managua y en las otras diócesis de nuestro país. No, son reflexiones pequeñas de muchos grupos parroquiales, a nivel de capillas, a nivel de diócesis, y que ha llegado incluso hasta el tema de a llegar a hacer una conclusión en el tema de la provincia eclesiástica de Nicaragua, que es justamente lo que Monseñor Rolando Álvarez en el Vaticano es lo que va a exponer, lo que va a representar y lo que va a comentar con el resto de experiencias que han tenido los otros países en el tema de las reflexiones de este sínodo, si no me equivoco. Exactamente. Una de las características precisamente de este sínodo es ir a la base, es ir a la comunidad, escuchar al pueblo. A mí me llamaba mucho la atención y no solamente la arquidiócesis, Marco. Yo estaba en mi diócesis Jinotega y Monseñor Carlos Enrique Herrera hizo muchísimas asambleas con delegados, catequistas, gente humilde, gente sencilla que conoce realmente la realidad
de sus comunidades, la realidad de la familia, y precisamente de allí se van a sacar las conclusiones, ¿no? De esto, sí, hay que detenerse a leer este sínodo, hay que entrar al sitio web oficial del sínodo y luego vendrán los documentos que será obligatorio leer. Hay un medio que estaba diciendo el sínodo va a revitalizar a las comunidades católicas. El sínodo ya está revitalizando las comunidades desde el momento que a un delegado, desde el momento que a un catequista lo llaman para que opine sobre su caminar en su comunidad y que el párroco, que haya una comisión, porque hay una comisión, ¿no? de cada diócesis que va anotando las necesidades de la comunidad. Obviamente la gente se siente incluida. Es una realidad. Y repite esta frase, ¿no? del padre Flaviano Amatule, que dice, la iglesia ya no está viendo a la comunidad desde el quinto piso. No, se ha bajado, ha ido a caminar, ha ido a la periferia. Y yo creo que el Papa ha hecho con sus palabras y con su testimonio de este sínodo, un sínodo específicamente para la comunidad. Justamente, y en esta importancia histórica que conlleva el sínodo, pues qué bueno que nosotros los nicaragüenses tengamos a Monseñor Rolando Álvarez como representante de nuestra iglesia, como pastor de nuestra iglesia también, participando en estas disertaciones que llevarán sin duda a este documento conclusivo que, como vos decís, será sujeto de estudio, será sujeto de análisis y de donde también la Iglesia Católica tomará algunos elementos importantísimos para modificar, para mejorar, para trabajar el tema de la misión profética de nuestra Santa Iglesia Católica. Pero bueno, vamos avanzando en los temas. Quisiera en este momento que comentáramos, Denis, respecto a los cobros que está teniendo las parroquias, las capillas y todas las comunidades católicas en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega está asfixiando, está presionando a la Iglesia Católica en nuestro país para mantenerla callada, para mantenerla bajo represión, para que la voz de Dios no se escuche en nuestra sociedad. Es un hecho sin precedentes esto que ocurre porque ni en los tiempos más oscuros de nuestra historia, de la dictadura somocista, ocurrieron hechos tan eh, que no hay ni siquiera cómo calificarlos, ¿no? Tan aberrantes, tan soberbios. Y quisiera tu comentario respecto a esto. El régimen sandinista pretende desaparecer a la iglesia, como lo ha dicho la doctora Marta Patricia Molina. El régimen tiene un objetivo y es desaparecer el cristianismo, desaparecer a la iglesia católica, cualquier voz, por mínima que se oponga a esta idea donde Ortega y Murillo sean los dioses con D minúscula, sean los salvadores de Nicaragua. Ahora, la pregunta no es si el régimen tiene escrúpulos para cometer cualquier tropelía en contra del cristianismo, sino cómo va a subsistir la iglesia. Estaba hablando con un sacerdote que ya está fuera de Nicaragua y me hablaba de una parroquia específica donde hace algunos años un alcalde sandinista se quería robar un terreno de la iglesia. Gracias a Dios, hace algunos años prevaleció el Estado de Derecho y no se pudo robar este terreno de la iglesia. En este contexto, este mismo alcalde ya se terminó de robar lo que empezó. Ahora sí, ya lo hicieron una escritura a nombre de la alcaldía. Ya se terminaron de robar ese previo de la iglesia. Un terreno, un terrenito que tenía la iglesia. Se lo robaron. Estoy hablando en este contexto, en estos días. El régimen va por todo. El régimen quiere controlar hasta el último centavo que la comunidad, que el pueblo colabora con las parroquias. Y lo quiere ahogar, lo está haciendo, lo ha hecho con Cáritas en Jinotega. Voy a poner el ejemplo de Cáritas de Jinotega que yo le di seguimiento. Hace varios años, no estoy hablando ahora que el régimen le está dando la última estocada a toda la ONG. Hace varios años, cuando todavía habían algunas voces que brindaban entrevistas a los medios independientes,
Ya Monseñor Carlos Enrique Herrera venía denunciando que le estaban cerrando las puertas a Cáritas de Jinotega. Cáritas ya no existe, ¿no? Lo desaparecieron. Pero estoy poniendo un ejemplo que esto no es de hoy, Marco. Esto ha sido una constante. Esto ha sido una programación bien hecha del régimen sandinista de odio, de una cruzada de odio en contra del cristianismo en Nicaragua. Nosotros tenemos como laicos la responsabilidad de colaborar con nuestras parroquias. A mí me llena de alegría, me llena de satisfacción algunos hermanos que se han reunido desde su iniciativa de laico para ayudar a tal parroquia. Por ejemplo, aquí en Indiana hay un grupo de hermanos que hacen pequeñas colectas. Imagínate, Marco, aquí que vos y yo que sabemos lo difícil que es pagar la renta, los biles, el carro, tantas cosas que hay que pagar. Y hay gente que está sacando sus $10, $20, los está echando a la alcancía y están colaborando con algunas parroquias. Lo están haciendo y ese gesto de solidaridad y de amor a nuestra iglesia lo tenemos que seguir haciendo. De alguna manera tenemos que ayudar a sostener a nuestra iglesia. El régimen está luchando cómo destruirla. Cristo, que es su fundador, no lo va a permitir, pero nosotros como iglesia tenemos que colaborar desde la oración y desde nuestra realidad, también colaborar con nuestras parroquias, con nuestras comunidades. Me llamaba mucho la atención también, tuve la oportunidad de escribir con un provincial que aún tiene aún la congregación está en Nicaragua, está este provincial, y me decía, hermano, están pasando estas cosas, pero nosotros no queremos que se diga nada, porque queremos seguir con nuestro pueblo, queremos seguir evangelizando a la comunidad. Tenemos tantas comunidades que las estamos atendiendo. Hay gente que se está beneficiando aún con todo lo que está pasando en Nicaragua. Además de la evangelización, podemos colaborar. O sea, la iglesia está subsistiendo, está sobreviviendo por gracia de Dios, luchando gracias a esos hombres y mujeres valientes que aún continúan en Nicaragua. Marco, hay sacerdotes que han decidido crucificarse con el pueblo. Hablaba yo específicamente con el padre Eric Díaz y le decía, padre, hay sacerdotes que están amenazados, ya los tienen en una lista, los están visitando, está la policía ahí tomándole fotos, van a tratar de exiliarse. Eso me lo comentaba el padre Eric, que ahora está en España, me decía, no se van a ir de sus parroquias, ahí se van a quedar, se crucificaron con su pueblo, van a dar el testimonio. Marco, la iglesia va a salir vencedora. Hermanos, la iglesia va a vencer, no importa lo que haga el régimen. Obviamente vienen momentos más difíciles, obviamente la iglesia necesita de la oración y necesita de la solidaridad de cada bautizado. Pero esta nueva etapa económica que viene para la iglesia es durísima, sí. Y lo dice la doctora Marta Patricia Molina. Esto puede ser un preámbulo a las confiscaciones. Ya confiscaron los colegios católicos, las universidades, algunos edificios de congregaciones religiosas, ya se los robaron. Claro, y es que esto ha venido Tendrá por etapas. Esto ha sí, venido haciendo por etapas, Denis. Primero vino el régimen a intentar silenciar la misión de los sacerdotes, de los obispos. Luego llegó el nivel de el encarcelamiento, posteriormente el nivel del destierro, luego la expulsión de congregaciones religiosas, el embargo a las cuentas de la arquidiócesis de Managua, la confiscación de algunas propiedades, en fin hasta ahora llegar, digamos, a esta etapa que es grabar el tema, grabar con impuestos las ofrendas que se dan a las iglesias y, por supuesto, ahora cobrarles impuestos a las iglesias, a la infraestructura que, que tiene la Iglesia Católica, ¿no? Que son cada uno de los templos. Y es una situación que viene complicando aún más la misión profética de la Iglesia. Pero como vos mencionabas, el tema de la misión de la Iglesia no solo corresponde a un tema de administración humana, de involucramiento de los seres humanos, sino también viene a ser una parte espiritual, ¿no? Que es lo que sostiene el Evangelio de Jesucristo pronunciado, ¿no? A través de la Iglesia Católica Nicaragüense. ¿Qué se puede esperar? Marta Patricia Molina auguraba de que probablemente pueda caer el tema de las confiscaciones a las parroquias, pero
¿Realmente se atreverá el régimen a esto? ¿Cuál crees que podría ser la reacción de parte del pueblo católico, ¿no? Que sería el principal afectado? Esto deja al descubierto la persecución hacia la fe, hacia la religiosidad y sobre todo hacia el catolicismo, ¿no? Que ha sido el principal objetivo del régimen sandinista. Marco, el régimen ha cruzado todos los límites de la decencia, del respeto. Ya inició a perseguir a la iglesia. El régimen ya probó al pueblo y lamentablemente el pueblo está sumergido en esta represión que si alguien levanta un dedo, levanta siquiera la voz, lo van a capturar, lo van a torturar, lo van a matar, porque el régimen cuenta y lo único que lo sostiene al régimen son las armas en Nicaragua. Lo único que sostiene a este régimen en Nicaragua son las armas, la represión, las torturas, la cárcel. Es lo único que lo sostiene, porque no tiene ningún apoyo popular. Sin embargo, las comunidades, el pueblo como tal, pues está, por decirlo así, está con las manos atadas. Pero Que está pueden dar el salto. silenciado, pero a la misma vez está orando, porque no podemos negar que la oración de la iglesia realmente se ha intensificado. Y vos mencionabas, por ejemplo, una etapa de que los sacerdotes se están crucificando con el pueblo. Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, a quien le mandamos un saludo, desde acá. Él escribió un libro hace algunos años que se llama El silencio de la Biblia, cuando todo calla. Y él explica en ese libro, que es muy importante y lo pueden buscar en el internet, que el silencio muchas veces, a como nosotros creemos que es ausencia del sonido o que es ausencia de una voz que nos diga, el silencio representa un momento de encuentro íntimo con Dios, con la voz del Señor. Y eso es justamente lo que está tratando de hacer el pueblo, los obispos y sacerdotes que todavía se encuentran en Nicaragua, según mi criterio. Obviamente, obviamente, Marco, en la cruz del Calvario, cuando nuestro Señor Jesucristo expira, esa es la experiencia más maravillosa precisamente del silencio. Es ahí en la cruz del Calvario y es la experiencia que han tenido muchos místicos, muchos santos de el silencio del alma, ¿no? Donde parece que no hubiera una respuesta a Dios. Ese es también se le llama la noche oscura, donde muchos santos, imagínate, muchos santos piensan que Dios los ha abandonado. Esa es la expresión de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Allí en el Calvario, esa experiencia de la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, ese silencio, obviamente tendrá su fruto, porque la iglesia está sostenida por el Espíritu Santo, así de sencillo. La iglesia no puede ser vencida, pero quiero referirme específicamente a tu pregunta. ¿El régimen va a cruzar la línea de confiscar una parroquia? Yo pienso que sí lo va a hacer. Lo va a hacer. Lo va a hacer porque el régimen no tiene escrúpulos. No tiene escrúpulos. No tiene ningún tipo de escrúpulos para atentar contra la libertad religiosa, contra la iglesia. Se ha robado muchas propiedades, encarceló a Monseñor Rolando Álvarez, torturó sacerdotes. Ahora, el régimen en sí no quiere desaparecer a la iglesia en su totalidad, como con clérigos o parroquias cerradas en su totalidad. Lo que quiere es un grupito selecto de religiosos que digan sí, señor. Claro, que estén bajo su control, por supuesto. Que estén bajo su control. Un pequeño grupo que estén bajo su control. A mí me llama mucho la atención, y eso hay que decirlo, Marco. Y duele, entristece cuando yo veo a un sacerdote bendiciendo actividades del régimen. Yo desde mi fe católica me duele, me siento triste, me siento traicionado, porque además de ir a bendecir estas actividades, por ejemplo, alcaldías que fueron obviamente robadas, que nadie eligió a estos alcaldes o alcaldesas, y estoy hablando de algunas alcaldías del norte que conozco con propiedad de causa,
cómo las adquirió el Frente Sandinista por medio de las armas y la represión, ver a un sacerdote ahí tranquilamente, a mí, en lo personal, me duele. Me duele porque esas personas son las que quiere el régimen. Personas que digan, sí, señor, aquí está bonito todo, aquí está bien. Miraba una publicación de alguien ahí hasta celebrando con la policía y diciendo el nuevo capellán. No he visto ninguna designación del obispo como capellanía en Nicaragua para la policía o el ejército. No lo he visto. No sé si estoy mal informado o la No, no, iglesia no no está haciendo en existe. silencio. Hasta La ahora no iglesia, yo no existe. creo. Pero una capellanía, las capellanías funcionan donde existe el Estado de Derecho, donde se respetan los derechos humanos, pero no donde se lleva a un sacerdote para justificar la represión, para justificar la persecución. Eso atenta, por favor, contra el mismo evangelio y contra la dignidad humana. Entonces, a eso apuesta el régimen sandinista, Marco. No quiere desaparecer a la iglesia en su totalidad, quiere un grupito selecto, obediente, no solamente dentro de la iglesia, sino también de pastores que ya hace tiempo lo tiene, de pastores evangélicos, un grupito selecto, y no estoy diciendo del pueblo evangélico que lucha por la libertad, estoy hablando de un grupo selecto de 5 o 6 pastores que están dentro de la nómina del régimen y que esos son los que dicen aquí todo está bien, aquí no pasa nada. Entonces, el régimen en esta cruzada de odio contra el cristianismo sí quiere desaparecer las voces críticas, las voces que predican el evangelio, que predican desde el evangelio la dignidad humana, pero va a dejar a estas personas que dicen sí, señor, sí lo va a dejar, para aparentar una falsa libertad religiosa. Sí, definitivamente la situación de la iglesia cada vez se complica más. Y ya para finalizar este programa, me gustaría, Denis, que comentáramos un poco y analizáramos el tema de lo que está sucediendo con las congregaciones religiosas. En los últimos años hemos visto presiones para las congregaciones religiosas y misioneras en Nicaragua. Ahora vemos lo que está pasando con las misioneras de Lumen Christi, que el régimen les ha dado un ultimátum, les ha dado cierto tiempo para que salgan del país. em, la misión de estas misioneras, de estas religiosas, en muchos de los casos, además de acompañar a la iglesia en la oración y en salvaguardar, digamos, la liturgia que vivimos, también tienen muchas obras sociales, ¿no? Y estas obras sociales como comedores, como asistencia a enfermos, visitas a enfermos, entrega de alimentos, cada vez se va limitando porque el régimen no quiere que haya este tipo de actos de bondad, de generosidad, de humildad y de acompañamiento, ¿no? Que nace desde la misma historia de Jesús. Em, ¿Qué se puede pensar en torno a esto? ¿Cuál es tu reflexión? Marco, para que lo sepas, todas las congregaciones religiosas fueron llevadas a Managua hace pocos días, todos los religiosos y las religiosas tuvieron una reunión en Managua. Les pusieron un video y le empezaron a decir, este es el mejor gobierno, el gobierno que hace carreteras, el gobierno que hizo un puente, el gobierno que trajo buses de Rusia, el gobierno de la paz y la reconciliación. Les pusieron un video, les empezaron a dar catecismo a los religiosos, un catecismo desde la teología del mal de Rosario Murillo. Eh, lo reunieron. Y tengo no solamente lo que nos comentaba la doctora Marta Patricia Molina, a mí me llamaron muchos hermanos laicos de las parroquias de las cuales tuve la oportunidad de participar y me dijeron, hermano, a mi párroco vino la policía y lo citó a Managua. Hoy no vino, pasó la noche, no vino, pensamos que está preso, pensamos que lo deportaron porque es un padre de otro país, este padre pertenece a X congregación religiosa. Estoy hablando laicos que se comunicaron con Panorama Católico para decir, mi párroco fue citado a Managua y 2 días después no aparecía. En ese contexto tuve la oportunidad de conversar con un provincial y me dijo, no puedo hablar, simple y sencillamente no conozco del tema. Y yo le decía a este padre provincial, yo sí conozco del tema, tengo
el pueblo ahí que me lo está diciendo, ¿no? Hay un sacerdote que tiene ya más de 24 horas desaparecido y otro que está en otra parroquia, tampoco aparece. Y aparecieron en Managua, recibiendo catecismo de doña Rosario Murillo, todas las congregaciones religiosas, y les pusieron los siguientes reglamentos, Marco. No pueden emitir ninguna crítica al gobierno o serán deportados. Así de sencillo, todas las congregaciones religiosas. Y la hermana de la cual hizo una publicación el diario La Prensa, ya su congregación religiosa les había sido quitada la personería jurídica ahorita en la última estocada que les dieron, en las 1500 ONG, ya estaban incluidas. Ahorita llegaron y les pidieron y les dijeron que tienen hasta el final de este año para alargarse. Así de sencillo. Hay otra congregación religiosa de Managua que llegó la policía y no les dieron tiempo de sacar nada. Los expulsaron del país. Solamente que no hay mucha información, pero las congregaciones religiosas les pusieron este ultimátum y las pocas que les permitieron quedarse en Nicaragua están condicionadas. No pueden hablar, no pueden emitir, y los que son extranjeros tienen que estarse presentando a Managua. Me decía una hermana religiosa, me decía esta hermana, Nicaragua es el país más complicado para, como extranjero, para evangelizar. Es el país más complicado. Yo he estado en Panamá, he estado en Costa Rica. Es cierto, tenés que hacer tus trámites porque sos extranjero, pero en Nicaragua es el país más complicado. Marcos, te estoy hablando del año 2016-2017 de las congregaciones religiosas con las cuales tuve la oportunidad de platicar muchas veces y se quejaban de que Nicaragua era muy difícil para esta congregación religiosa de la cual te estoy mencionando. O te estoy haciendo el comentario, no puedo mencionarlo por seguridad de ellas, pero aún continúan en Nicaragua ahí evangelizando, haciendo la lucha. Y estas hermanitas de esta congregación religiosa tienen que presentarse cada mes, tienen que estar yendo y no les quieran renovar ningún documento, no se los están renovando, simplemente están ahí y si doña Rosario amanece de mal humor, la va a correr de Nicaragua. Si se dio cuenta porque han llegado al cinismo de decir que había una monjita que estaban rezando para que se muriera el presidente y la vicepresidenta, ¿no? Eso es cinismo, eso se llama no sé cómo, eso es locura, ¿no? Entonces, si se dan cuenta que una monjita están rezando el rosario por la paz de Nicaragua, les van a decir que son terroristas y les van a expulsar del país. No necesitan ningún otro pretexto. Estaban rezando el rosario por la paz de Nicaragua, por consecuencia son traidores a la patria y los van a expulsar. Están condicionados los pocos religiosos que han quedado en Nicaragua. Ahora, la congregación, no una congregación, una de las órdenes más fuertes son los jesuitas. Por favor, los jesuitas que en su momento, en 1960, 70, comulgaban mucho con la teología de la liberación, que comulgaron abiertamente con el régimen sandinista, que colaboraron, por ejemplo, estoy hablando de los misioneros del Sagrado Corazón, por ejemplo, con Gaspar García Laviana, ya los tienen ahí vigilados, ¿no? Y fueron congregaciones que en su momento estuvieron cercanos al régimen. Ni a esos están perdonando, Marco, ni siquiera a esas congregaciones que en su momento les estuvieron dando un cierto apoyo, las están perdonando. El régimen no tiene escrúpulos si se trata de alguien que está haciendo el bien en la comunidad. Claro, y es que justamente a medida de que la represión avanza y silencia, digamos, la misión profética de nuestra fe católica en Nicaragua, también los laicos, como vos decías, debemos de tener una participación activa en la denuncia y en el respaldo de nuestros sacerdotes, obispos y nuestra iglesia, nuestra fe católica nicaragüense. Por eso es que también hemos hecho esta alianza de trabajo entre Panorama Católico y Fuentes Confiables Nicaragua para visibilizar, analizar y comentar sobre los acontecimientos que está sufriendo nuestra fe en el territorio nicaragüense. Denis, te agradezco por tu tiempo, por tu análisis, tus comentarios en este espacio. Y será hasta la próxima. No, de pronto en la próxima invitamos a la doctora Marta Patricia Molina para que se sume también a hacer este análisis y así vamos a ir poco a poco teniendo invitados para comentar, ¿no?, sobre lo que está sucediendo con nuestra fe católica. Tus palabras de cierre, Yo le Denis. acepto
ya le hacemos la invitación desde acá, en vivo, a la doctora Marta Patricia Molina, que ya el próximo sábado tiene que estar con nosotros, ¿no? Y estoy seguro que nos va a acompañar a nuestra querida amiga Marta Patricia Molina. Gracias, Marco, gracias y agradecerle siempre a nuestros amigos que siempre están pendientes de Panorama Católico y Fuentes Confiables Nicaragua. Gracias, Denny. Gracias a ustedes por seguirnos en nuestras redes sociales, Panorama Católico y Fuentes Confiables Nicaragua. Será hasta la próxima, si Dios así nos lo permite.